Escalar montañas siempre ha sido sinónimo de desafío, valentía y muchas veces de superación de los propios límites, pero la naturaleza de las alturas es impredecible. Vientos extremos, temperaturas heladas, avalanchas y decisiones que deben tomarse en fracciones de segundo forman parte de la realidad de quien elige enfrentarse a estos gigantes, y lamentablemente no siempre se gana el desafío. A lo largo de la historia del montañismo, muchos alpinistas se han visto en situaciones extremas, accidentes inesperados y momentos de pura lucha por la supervivencia. Otros terminaron en tragedias que dejaron marcas profundas, tanto en los sobrevivientes como en la comunidad de aventureros. Será la historia de estos alpinistas la que conocerás hoy. En 1996, una de las mayores tragedias del montañismo ocurrió en el monte Everest. Durante la temporada de ascensos, varias expediciones comerciales intentaban llegar a la cumbre. El grupo incluía guías experimentados como Rob Hall y Scott Fisher, además de clientes que soñaban con conquistar la cima del mundo. Pero una tormenta azotó la montaña el 10 de mayo, transformando el descenso en un desastre. Los alpinistas, exhaustos después de alcanzar la cumbre, enfrentaron vientos de hasta 160 km por hora, temperaturas por debajo de menos 40 grados Celsius y una visibilidad casi nula. Sin condiciones para moverse sobre el hielo y con el oxígeno agotándose, muchos quedaron atrapados en altitudes extremas conocidas como la zona de la muerte. El caos y la falta de comunicación entre los equipos empeoraron la situación. El desastre dejó 8 fallecidos en un solo día. Rob Hall murió tras negarse a abandonar a un cliente debilitado. Scott Fisher, debilitado por la altitud, tampoco resistió. Beck Weathers fue dado por muerto después de ser encontrado congelado, pero sorprendentemente sobrevivió, aunque perdió parte de sus extremidades debido a la congelación. Anatoly Bukriv, guía en uno de los equipos, logró rescatar a algunos sobrevivientes durante la tormenta. John Krakauer, periodista y alpinista que formaba parte de una de las expediciones, escribió el libro Into Thin Air, detallando los acontecimientos y exponiendo errores de planificación, comunicación y decisiones críticas. La tragedia impulsó un debate de alcance mundial sobre la seguridad en el Everest, especialmente en expediciones comerciales que llevan alpinistas con poca experiencia. El caso fue adaptado al cine en la película Everest 2015, que describe el drama vivido por los alpinistas. La tragedia de 1996 mostró el riesgo del montañismo, incluidos los peligros extremos de la montaña más alta del mundo y los límites de la ambición humana que a veces no compensan tanto. En 2006, Thomas Olsson, un alpinista sueco conocido por sus aventuras extremas, intentó algo inédito: descender el lado norte del Everest esquiando. Él y su compañero noruego, Tormod Granheim, ya habían enfrentado una escalada pesada hasta la cumbre que duró 14 horas e incluyó una tormenta de nieve, y aun con el cansancio creciendo, decidieron seguir con el plan de bajar esquiando. Durante el descenso por el Norton Couloir, uno de los tramos más peligrosos de la montaña, Thomas tuvo un problema crítico. Mientras hacía rappel en un acantilado de 50 metros a cerca de 8.500 metros de altitud, el anclaje de nieve que sujetaba su cuerda se soltó. Cayó alrededor de 2.500 metros. Se calcula que quedó inconsciente después del impacto inicial y continuó deslizándose por la ladera hasta desaparecer. Su cuerpo fue encontrado el 20 de mayo, 2 días después del accidente, a unos 6.700 metros de altitud, en una zona de avalancha. Los sherpas que participaron en la búsqueda consiguieron trasladar el cuerpo a un lugar más seguro antes de iniciar el transporte. Thomas era conocido por desafiar los límites y vivía en Chamonix, donde se dedicaba a escalar y esquiar, y ya había descendido varias de las montañas más altas del mundo. Para él, el Everest representaba la cumbre de sus ambiciones. Como escribió en su sitio web, quería ser el primero en descender el lado norte esquiando, pero lamentablemente el intento terminó en tragedia. Incluso siendo un alpinista experimentado y tomando los debidos cuidados, Thomas enfrentó los riesgos extremos del Everest. Se convirtió en la 8ª víctima fatal en la región del Everest ese año. Wally Steck, apodado la máquina suiza, era una leyenda en el mundo del montañismo. Conocido por sus ascensos rápidos y técnica impecable, siempre estaba en busca de nuevos desafíos. En 2017, Wally fue al Everest con un plan ambicioso: atravesar la cara oeste hasta el Lhotse sin usar oxígeno suplementario. Era el tipo de cosa que solo alguien con su experiencia y coraje intentaría. El 30 de abril, mientras entrenaba para esta travesía, Wally sufrió un accidente fatal. Estaba escalando solo por la arista Nuptse, una parte complicada del Everest, cuando se cayó. No se sabe exactamente qué ocurrió, pero es posible que haya perdido el equilibrio o pisado un terreno inestable. La caída fue de una altura considerable y fue encontrado sin vida a unos 7.600 metros de altitud. Wally era famoso por su habilidad para escalar solo, sin cuerdas y en tiempos récord. Ya había logrado hazañas increíbles, como ascender la cara norte del Eiger en menos de 3 horas, algo que parecía imposible. También tenía experiencia en el Everest, donde ya había escalado sin oxígeno en 2012. Su muerte fue un impacto, pero el Everest siempre ha sido una montaña impredecible y peligrosa.
En 1924, George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron mientras intentaban alcanzar la cumbre del Everest, dejando uno de los mayores misterios del montañismo. En esa época, buscaban ser los primeros en conquistar la montaña, 29 años antes de Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Fueron vistos por última vez el 8 de junio, subiendo en dirección a la cima, y décadas después, en 1999, el cuerpo de Mallory fue encontrado a 8.155 metros de altitud por un equipo estadounidense. Estaba congelado, pero sin indicios claros de que hubiera llegado a la cumbre. El cuerpo de Irvine nunca fue localizado, aunque hay indicios de que llevaba una cámara que podría haber registrado el éxito de la dupla. En septiembre de 2024, un equipo de National Geographic que filmaba en el Everest encontró un pie humano en la Glaciar Rongbuk, expuesto por el deshielo. El calcetín dentro de la bota tenía las iniciales A.C. Irvine, lo que sugiere que el pie pertenecía al joven alpinista que solo tenía 22 años cuando desapareció. Jimmy Chin, conocido por el documental Free Solo, lideraba la expedición y calificó el hallazgo de monumental. El equipo también encontró un cilindro de oxígeno de 1933, indicando que ya se habían hecho búsquedas anteriores en la zona. A pesar de la emoción, el pie fue retirado para evitar daños por parte de animales y entregado a las autoridades chinas. El descubrimiento reavivó la búsqueda de respuestas y la duda de si Mallory e Irvine habían alcanzado la cumbre antes de desaparecer, y si se encontrara la cámara de Irvine podría revelar la verdad. Mientras tanto, la historia de ambos sigue siendo una leyenda en el montañismo. En 1997 ocurrió una de las historias más tensas del montañismo en el Annapurna, una de las montañas más peligrosas del mundo, en el Himalaya. Este pico, con sus 8.091 metros, ya era conocido por tener uno de los índices de mortalidad más altos entre los alpinistas. Ese año, un equipo internacional de alpinistas decidió afrontar el desafío. Durante la escalada, una tormenta inesperada tomó a todos por sorpresa. El clima se volvió extremo con vientos de más de 100 km por hora y una nevada que redujo la visibilidad prácticamente a cero. Algunos integrantes del equipo quedaron aislados en un campamento avanzado, sin comunicación y sin comida suficiente para aguantar varios días en esas condiciones. En medio del caos, el alpinista surcoreano Woo Jin-young desapareció. Fue atrapado por una avalancha mientras intentaba descender de la montaña. El rescate fue prácticamente imposible debido a las condiciones extremas. A pesar de todos los esfuerzos, Woo nunca fue encontrado. Otro sobreviviente del grupo, el francés Benoît Chamou, también enfrentó complicaciones, sufrió hipotermia y tuvo que luchar contra la congelación mientras esperaba el rescate. Por suerte, fue rescatado con vida, pero la experiencia dejó huellas físicas y emocionales que llevaría el resto de su vida. Hasta hoy, la montaña sigue siendo un destino para los más valientes o para quienes disfrutan de desafiar lo imposible. En 2003, Aron Ralston se hizo noticia en todo el mundo después de sobrevivir a uno de los accidentes más descabellados. Estaba explorando un cañón en Utah, en los Estados Unidos, cuando una roca enorme cayó y aprisionó su brazo contra la pared. Aron estaba solo, sin teléfono celular, con poca agua y casi nada de comida, y ahí comenzó la pesadilla. Durante 5 días, intentó de todo para soltarse, empujó la roca, trató de usar el equipo que llevaba en la mochila, pero nada funcionó. Mientras tanto, racionaba el agua y se preparaba para lo peor. En el 5.º día, ya deshidratado, exhausto y sin esperanzas, Aron llegó a la conclusión de que, si quería sobrevivir, tendría que tomar una decisión impensable: amputarse el propio brazo. Con una navaja que ni siquiera estaba muy afilada, empezó el proceso doloroso y completamente surrealista. Fueron horas de lucha hasta que logró liberarse. Incluso después de cortarse el brazo, no estaba a salvo. Aron todavía tuvo que escalar una pared de 20 metros y caminar cerca de 11 kilómetros en busca de ayuda, perdiendo sangre y luchando contra el calor del desierto. Por suerte, fue encontrado por una familia que pasaba por la región y llamaron al rescate. Aron sobrevivió y, tras recuperarse, contó su historia en el libro Between a Rock and a Hard Place, que más tarde se convirtió en la famosa película 127 horas. En 1985, Joe Simpson y Simon Yates, dos alpinistas británicos, se enfrentaron al reto del Siula Grande, una montaña de más de 6.000 metros en Perú. Todo iba bien hasta la hora del descenso. Joe sufrió una caída violenta y se rompió la pierna. En medio de una tormenta, Simon hizo lo posible por ayudar, pero la situación se volvió crítica. Sujetaba a Joe colgando de una cuerda, sin poder ni subirlo ni bajarlo con seguridad. Después de horas luchando contra el frío y el riesgo de ser arrastrados montaña abajo, Simon tomó la decisión más difícil de su vida:
vida. Cortó la cuerda, pensando que Joe ya no tenía posibilidades. Joe cayó en una grieta profunda y Simon, creyendo que su amigo había muerto, regresó solo al campamento base. Pero Joe seguía vivo. Con la pierna rota y casi sin fuerzas, pasó 3 días arrastrándose sobre el hielo y la nieve, enfrentando dolores insoportables, hambre y un frío extremo, hasta que encontró la forma de salir de la grieta y con una fuerza de voluntad descomunal se arrastró hasta el campamento base donde estaba Simon. La escena del reencuentro fue impactante. Simon apenas podía creer que Joe hubiera sobrevivido a la caída, al frío y a todo el infierno que enfrentó en el camino de regreso. La historia de ambos se convirtió en un libro y en el documental Tocando el Vacío, que muestra cuánto el montañismo puede ser una mezcla de coraje, tragedia y superación. En 2013, el Nanga Parbat, una de las montañas más peligrosas del mundo con 8.126 metros, fue escenario de una tragedia que no tuvo nada que ver con los desafíos típicos del alpinismo. En lugar de avalanchas o caídas, se produjo un brutal ataque terrorista en el campamento base. En la madrugada del 22 de junio, un grupo de terroristas irrumpió en el campamento de alpinistas de diferentes países que descansaban antes de intentar ascender al gigante en Pakistán. Los atacantes, vinculados al grupo extremista Tehrik-i-Taliban Pakistán, TTP, tomaron a los alpinistas como rehenes, robaron sus pertenencias y luego ejecutaron a 10 personas. Entre las víctimas había alpinistas de Ucrania, China, Lituania, Eslovaquia y otros países, además de un guía pakistaní. El ataque fue impactante porque estos lugares remotos suelen ser santuarios de paz y desafíos personales, lejos de conflictos políticos. El Nanga Parbat, conocido como la montaña asesina por sus peligros naturales, se convirtió en un símbolo de inseguridad por motivos completamente distintos. Después del ataque, la comunidad internacional reaccionó con indignación y el gobierno de Pakistán reforzó la seguridad en la región. Muchos escaladores replantearon sus viajes al Himalaya pakistaní, temiendo que las aventuras en montañas aisladas pudieran convertirse en blancos fáciles de la violencia política. En 2018, Cheryl Bart y Nikki Bart, madre e hija australianas, protagonizaron una historia tensa mientras escalaban el Monte Vinson en la Antártida. Ya eran alpinistas experimentadas y tenían como objetivo conquistar las montañas más altas de cada continente, un desafío conocido como las 7 cumbres. Pero en esa aventura helada, las cosas casi salieron muy mal. El Monte Vinson, con sus 4.892 metros, no es la montaña más alta, pero sí una de las más traicioneras. Estamos hablando de vientos helados, temperaturas que pueden llegar a menos 40 grados Celsius y un aislamiento total. Durante el ascenso, las condiciones climáticas empeoraron cada vez más y Cheryl y Nikki empezaron a padecer los efectos de la congelación severa en las extremidades, los dedos de las manos y los pies, complicando aún más la situación. Se dieron cuenta de que no podrían continuar y, peor aún, corrían un peligro real de vida si no las rescataban pronto. A pesar de la dificultad de comunicación en un lugar tan remoto, lograron pedir ayuda. El rescate se complicó debido al mal tiempo, pero por suerte, un equipo especializado logró localizarlas y llevarlas a un lugar seguro antes de que la congelación causara daños permanentes. Después de recuperarse, regresaron al montañismo y siguieron inspirando a otros aventureros sin rendirse tras la experiencia dramática. No olvides suscribirte para ver más videos como este.